con esta voz que tengo de una laringitis de la cual pues espero recuperarme algún tiempo, en algún momento. Eh, Hoy estoy mejor, afortunadamente puedo hablar. Hace 2 días casi que no podía, pero fíjense, este clima en Bogotá y todo lo que está pasando también a nivel de calentamiento global nos está afectando a muchísimos. Funcione. Mire, ahí está. Eh, Estaba diciendo que disculpen mi voz, pero ahí estoy. Está cada vez mejorando. Ya me estoy tomando esta agua de jengibre que espero me permita poder leer la columna de hoy. La columna de hoy viene en esta carátula, además de esta portada de la revista que se las recomiendo, porque tiene un tremendo reportaje sobre qué fue lo que pasó realmente con esta campaña, digamos, de intimidación que hubo dentro de las fuerzas militares para que no salieran digamos, en contra de las personas que salieron o dieron información a diferentes periodistas sobre lo que estaba pasando en el ejército. Pues bien, se los recomiendo, pero yo hablo de otra cosa. Mi columna tiene que ver con un hecho indiscutiblemente importante, que es la indagatoria el 8 de octubre que se va a hacer en contra del expresidente Álvaro Uribe por delitos complicados, por delitos de soborno y de fraude procesal. Nada que sean chichiguas, ¿no? Son cosas importantes. El solo anuncio causó gran eco y un impacto profundo en la psiquis nacional, ¿no es verdad? Desde luego el presidente Álvaro Uribe, expresidente Álvaro Uribe, es un gran personaje de la política pública, es uno de los líderes políticos más importantes que ha tenido este país y obviamente esa ha sido la noticia de la semana. Yo la moví desde el comienzo con un hashtag que se llama La Hora de Uribe, pero realmente la columna se llama La Hora del Domador. ¿Por qué? Pues porque cuando yo hice el libro sobre Álvaro Uribe, que él me permitió muy gentilmente, Álvaro Uribe, ir detrás de él cuando él era presidente, como 4 meses auscultándolo, entendiéndolo para ver cómo gobernaba este país, él me confesó que él era en el fondo un gran domador de caballos y de yeguas, y me dijo que él en el fondo se describía como eso, como un domador. Bueno, pues a raíz de esa frase que recuerdo, hice esta columna que se llama La Hora del Domador. Hola, Abel Cuellar, que estoy viendo aquí que me están empezando ya a meterse, a conectarse. Espero que esté bien la conexión. Muchísimas gracias a todos. Por allá está Jaime Andrés. Bienvenido, Jaime Andrés, a esta conversación. También está Carlos Marín. Está Lucrecia Díaz, Abel Cuellar, Carlos Alberto Mejía. ¿Qué más quisiera que poderme quedar con ustedes aquí a hablar? Pero me toca trabajar a lo que vengo, que es a decir y a contar lo que escribí esta semana. Pues bien, el uribismo se llama La Hora del Domador y comienza así la columna. El uribismo de nuevo está en pie de guerra, exultante, con ganas de entrar en el fragor de la batalla. Sin embargo, por primera vez los veo erráticos, disparándole a la radiola, como dicen, y sin saber a ciencia cierta cómo defender a su Mesías. Eso sí, su ánimo belicoso sigue en punta, como las crestas de los gallos de pelea. Y su grito de guerra es igual de amenazante. Luego de que la Corte Suprema de Justicia anunciara la fecha de la citación a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno y fraude procesal. De inmediato, Uribe y sus huestes hicieron lo que siempre han hecho cada vez que la justicia toca al uribismo. Se fueron lanza en ristre en su contra, poniendo en duda la honestidad de los magistrados con el propósito de socavar, ¿sí?, su reputación y acabar con su independencia. Ni una palabra, digo yo, de por qué un expresidente
tiene como apoderado a un abogado de narcos y paramilitares, ¿sí? Ni por qué aparece en las grabaciones que se filtraron a los medios hablando con Juan Guillermo Villegas, hermano de Luis Alberto Villegas, un paramilitar y narcotraficante que según la fiscalía, óigame bien, pertenecía al bloque Metro de las Autodefensas y que fue asesinado por Julián Bolívar en el 2004. Para el uribismo, el foco hay que ponerlo en la Corte Suprema de Justicia, en la institución, y en sus presuntos sesgos ideológicos. Esta es la vía para convencer al país de que detrás de esta decisión no impera la justicia ni el derecho, sino una persecución política urdida por la izquierda desarmada y hasta por el propio expresidente Juan Manuel Santos, según la versión delirante que le escuché, creo que en la W, al propio Álvaro Uribe. No puede ser. Pero la verdad es que un expresidente que se codea tan cerca o tan de cerca con el bajo mundo le debe muchas explicaciones al país y sobre todo a la justicia. Lo absurdo no es que Uribe esté investigado por haber presuntamente manipulado testigos que lo vinculan con los grupos paramilitares, habiendo sido, como él mismo se autoproclama, una especie de alma de Dios. Lo absurdo es que un expresidente con tanto rabo de paja haya podido pasar indemne por la vara de la justicia en Colombia. Y si la justicia lo está llamando a cuentas, eso es prueba de que el sistema funciona, ¿sí? Y no de que la justicia está atrapada por sesgos ideológicos, como nos quieren convencer los uribistas. El desprecio por la justicia que profesa Uribe y sus huestes los vimos años atrás cuando la Corte Suprema de Justicia, muy diferente a esta, ¿sí?, anunció otra indagatoria. ¿Sí? Es que son muchos los uribistas que han tenido indagatorias, ¿sí? La que se hizo precisamente en contra de su primo y hombre de confianza, el entonces senador Mario Uribe, cuyo caso fue el inicio del proceso de la parapolítica, otro hueco negro del uribismo. En esa ocasión, Álvaro Uribe era el presidente. ¿Y saben qué hizo? Pues se enfureció a tal punto con la llamada indagatoria por parte de la Corte Suprema de Justicia, que llamó desde el Palacio de Nariño a un levantamiento del pueblo contra las Cortes. Tras la captura de su primo, quien terminó condenado por los nexos con el paramilitarismo, se tejió desde la casa de Nari, no sé si ustedes se acuerdan de las visitas del famoso alias Job, ¿sí?, un complot, ¿sí?, que después fue desvelado por la Fiscalía, dirigido a enlodar el nombre de Iván Márquez, el magistrado auxiliar de la Sala Penal de la Corte que lideró la investigación de los nexos entre políticos y paramilitares. Esto fue una de las cosas que terminó y como lo sabemos todos, en escuchas ante la Corte, en filtraciones a los medios, tratando de decir que la Corte era una Corte corrupta, presa del narcotráfico y sobre todo tratando de intimidarlas a través de interceptaciones que afortunadamente develó la Fiscalía. Nada de esto estoy inventando, nada de esto lo dice la Fiscalía colombiana, no me lo estoy inventando yo. Pero esto se le olvida a los uribistas, que cuentan la historia distinta a como la cuenta la justicia. Muy bien. Todo esto, ¿para qué lo traigo a colación? Para decir que hoy las cosas han cambiado. Y ni siquiera Álvaro Uribe es el mismo de antes, como bien lo demuestra su caída de popularidad en las encuestas. Sin las FARC, el uribismo quedó sin enemigo. Y con el retiro de Juan Manuel Santos de la política, se quedó sin sparring. Ahora le queda cada vez más difícil demostrar que es víctima de sus enemigos cada vez que la justicia lo requiere. Y Álvaro Uribe tiene muchas investigaciones en la justicia pendientes.
Uribe pasó de ser denunciante a investigado. Una humillación y un revés que no creo que le perdone el expresidente de la Corte Suprema de Justicia y que lo debe tener fuera de casillas. Uribe pasó de ser víctima de una presunta manipulación de testigos urdida en su contra por un senador de izquierda llamado Iván Cepeda a ser investigado por ser el presunto manipulador para perjudicar a ese senador de izquierda. Una voltereta, ¿sí?, que lo debe tener más que malhumorado. Para que ustedes entiendan qué fue lo que pasó, lo explico. La denuncia contra el hoy senador Cepeda, puesta por Álvaro Uribe ante la Corte Suprema de Justicia, fue archivada porque no encontraron motivos. Pero cuando el abogado de Cepeda reveló que había personas yendo a la cárcel para conversar con este tal Monsalve, testigo clave contra Uribe, para que cambiara su versión, ¿sí?, y enlodara a Cepeda, la Corte le abrió otro proceso por el cual acaba de ser llamado a indagatoria el próximo 8 de octubre. O sea, esto es realmente una película de ficción, lo que le está pasando al presidente Álvaro Uribe, al expresidente Álvaro Uribe. Por primera vez, siento que el uribismo y Uribe han perdido su habilidad para convencer a los colombianos de que los responsables de su desgracia son los magistrados con sesgos ideológicos. Imagínense los magistrados como Barceló, que ha sido una persona más bien cercana a la derecha y a los militares. Pero bueno, como a tantos otros que hoy siguen siendo señalados de izquierdistas. Pero decía que el uribismo no puede, digamos, convencer a los colombianos de que los responsables de cada desgracia de Álvaro Uribe en la justicia son los magistrados con sesgos ideológicos, los archienemigos como Juan Manuel Santos y los periodistas que nunca le copiamos. Es hora de que él mismo asuma sus errores y enfrente la marea y que no se eche, digamos, y que es a una guerra absurda que puede acabar muy mal en Colombia. Uribe se ha definido como un gran domador de caballos. Pues es tiempo que utilice esa destreza para domar su conciencia. Yo creo que con esto termino. Yo no sé si él es culpable o no, porque eso lo va a definir la Corte Suprema de Justicia. Pero él tiene que atenderlo, la justicia, y respetar las llamadas de la justicia, sin empezar a decir que es parte de una persecución política y tratando de acabar con la potestad de la justicia. Eso es lo que realmente no nos podemos permitir los colombianos, ni a él ni a nadie. Y con esto me despido. Saludes a Samira Abusaid, aquí estoy hablando, Luz Kalima, mejor dicho, una cantidad de gente que me acompaña. Muchísimas gracias. Elizabeth Amaya, que es mala señal. Qué pena que haya mala señal, pero sabe que hay veces pasa eso. Muchísimas gracias a ustedes y espero verlos la próxima semana con una mucha mejor voz. Y les recomiendo, ¿sabe qué? Mi serie de Odebrecht. Ya salió el segundo capítulo, ojalá la vean. Está en Facebook, en semana.com, en mi Facebook. Espero que la lean, la vean, perdón, y me envíen sus grandes comentarios porque los aprecio mucho.